Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto tenerles aquí. Mi nombre es René Giseman y esta mañana estoy acompañado por una gran amiga, Ana de León. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, René, muy buen día para todos. Un buen día para todos y esperando que sea de mucha bendición este tiempo que vamos a estar con ustedes. Muchas gracias, Ana, bienvenida. Pues amigos, les platico un poco. Este programa se llama Sillón Rojo y hace alusión a un sillón que está en la casa de un servidor en donde pasamos ratos muy interesantes, pláticas muy amenas en donde nos sentamos y el principal tema por lo general es Dios. Pero la intención de este programa y de esta mañana es venir a plantearles y platicarles de un Dios no religioso, porque yo creo que muchas veces llegamos y nos llenamos de mitos y tenemos miedos y pensamos en un Dios que castiga, pensamos en un Dios del cual estamos esperando muchas cosas, pero que no sabemos cómo o qué botón picar para lograr aquello que esperamos. Y de eso se va a tratar este programa. Sillón Rojo es un programa dedicado a las personas, dedicado a poder fomentar una mejor relación con Dios entre nosotros y Él, y hacerlo de una manera sencilla, hacerlo de una manera divertida, hacerlo de una manera cotidiana para que ahora sí que realmente podamos decir, tengo una buena relación con Dios y que sea algo que se note, que las personas se acerquen con nosotros y nos digan, oye, ¿qué hiciste? ¿No? ¿Cómo le hiciste para sonreír? Yo siempre cuando pienso en mi relación con Dios, pienso como las personas estas que venden el multinivel y que traen su calcomanía en el coche y que dicen, me siento muy bien y pregúntame cómo, ¿no? Así, entonces yo creo que nuestra sonrisa tiene que hablar de la misma manera de quién es Dios, nuestra actitud de vivir, y de eso es algo que queremos hablar. ¿Cómo ves, Ana? Pues comparto contigo la idea, René, porque para mí, durante muchos años de mi vida pensé que Dios era una persona que estaba en el cielo, cuando yo no sabía ni siquiera dónde empezaba el cielo y la tierra. Y ahora me he dado cuenta que verdaderamente, y me enfoqué mucho en ver a Dios dentro de una religión. Y realmente buscando en la religión me perdí verdaderamente de mi comunicación con Dios y de sentirme que podía estar en su presencia en cualquier lugar y en cualquier parte y en cualquier momento donde yo dispusiera mi corazón para hablar con Él como un verdadero padre y sentirme yo como una hija, y que no necesitaba ir a un espacio determinado, una religión determinada para encontrar esa relación con Él. Y cuando llegó ese momento de encontrarme con Dios de esa manera, la verdad es que mi vida cambió, porque sentí una plenitud y una seguridad de saber que todo estaba en sus manos, que mi vida estaba en Él y que podía confiar completamente en que todo momento iba a estar rodeada y abrazada y amada por Él. Y pues para mí la aceptación ha sido uno de los procesos que Dios me ha dado para llevar a otra gente a ese proceso de sentirse amada y aceptada por Dios. Qué importante lo que dices, Ana. El no es ser parte o el no limitar a Dios a un determinado grupo de personas, a una determinada religión, a un determinado acto. La fe, la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando hablamos de esto no es lo que yo espero, sino que lo que Dios habla y lo que yo espero. Y la palabra de Dios es intramuros, ahora sí que va más allá de las iglesias, va más allá de las razas y va más allá de los países. Entonces, lo que queremos hacer aquí es ayudarles y enseñarles y compartirles más que nada lo que nosotros hemos vivido y romper todos aquellos mitos de lo que sí se puede y lo que no se puede, y llegar a ese punto, como decían ahorita, de poder verdaderamente entregarle a Dios nuestra vida y realmente depender de Él, porque muchas veces lo que hacemos es que le decimos a Dios, está en tus manos, y se lo dejamos ahí, pero no sabemos si lo está haciendo, si lo quiere hacer o si algún día sucederá. Y la Biblia habla exactamente de todo lo contrario. Dios es un Dios de garantías, Dios es un Dios de comunicaciones, y como lo escribo todos los días en los devocionales que envío a muchas personas, yo soy el peor enemigo de Dios. Por algo hace las cosas, porque él por algo nos ayuda a perdernos en lo místico y en lo ajeno y en lo confuso, y Dios es todo lo contrario. No es confuso, no es místico y no es extraño. Dios es un Dios cotidiano. Entonces, si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene un comentario que hacernos, lo invitamos que nos hable a cabina. A los teléfonos 38 13 13 50 y 38 13 13 51.
Recuerden que no hay nunca una pregunta tonta, todo en el reino de Dios es bastante interesante saber, porque en mucho tiempo me quedé detenida en saber, ay, ¿y cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo preguntar esto? ¿Cómo puedo salir de este hoyo en el que estoy o en este estancamiento en el que estoy? Y ahora me doy cuenta que mi mente me llevó a pensar en que podía ser una pregunta tonta. Los esperamos con sus preguntas y sus comentarios, sus sugerencias en estos teléfonos de la cabina 3813-1350 y 3813-1351. Bueno, pues y yo voy a tomar, ahora sí que voy a aprovechar del comentario que hiciste para darle una introducción al tema que queremos hablar de hoy. Te hablabas del estancamiento y yo creo que muchas veces todos hemos pasado por una situación en donde nos sentimos estancados y el problema es que no sabemos qué tan estancados estamos y cuando nos sentimos mal decimos estoy bien mal y no sé hacia dónde salir. El tema de hoy yo le quise llamar y es un tema que he querido profundizar a raíz de algo que escribí en mi página, que es www.devocional.net, y el tema se llama el síndrome de la Cenicienta. ¿Tú sabes quién es la Cenicienta, Ana? Sí, claro, la que era princesa y dejó de ser princesa. Eso es cierto. A mí me llama mucho la atención cuando escucho los programas de los cuentos de niños y la verdad que reflejan. Cuando entiendo quién escribió los cuentos estos cuentos que fueron los hermanos Grimm, lo que trataban todo el tiempo era antes de escribir cuentos infantiles, ellos manipulaban a la gente, entonces creaban brujas. Y ellos hacían brujas y las construían físicamente y colgaban cuerdas sobre los pueblos y las hacían pasar y pasaban fuego en las noches y entonces atemorizaban a las personas y después ellos llegaban como cazadores de brujas y les cobraban al pueblo por llevar la paz. Hasta que llegó un punto en que la gente se empezó a dar cuenta y los empezaron a perseguir porque todo el mundo sabía quién era. Y entonces lo único que hicieron es que tomaron ese talento que tenían para inventar cosas y para inventar historias y empezaron a reflejar la vida cotidiana en historias y les dieron, en vez de darle miedo a la gente, le empezaron a dar esperanza en un mundo muy difícil como era el medievo de Europa, y donde llevaron a mucha gente a tener ilusión, y yo creo que el día de hoy todavía sucede, ¿no? Así es. Necesitamos esa ilusión y de esa esperanza que ahora solamente en Cristo podemos tener, René. Así es. Pues bueno, la Cenicienta, como decías, había sido una princesa, ¿no? Y la princesa vivía sin madre. Ella tenía a su padre, que era el rey. El rey decide casarse con una mujer que tiene 2 hijas y el padre desaparece y la madre, la madrastra, así que me encantan las madrastras, las madrastras, oye, la influencia que tienen los cuentos, nosotros siempre pensamos madrastra y se oye malo, cuando yo he visto ahora sí que personas que han adoptado hijos o mujeres que han llegado a familias y que han sido mujeres maravillosas y son mujeres maravillosas, pero les decimos madrastra y hasta feo se oye, ¿no? Sí, el nombre definitivamente que a veces te da un poder mental porque lo tenemos ubicado como el de la suegra. Ándale. O el de la nuera. Ándale. El de la suegra es así como el de los chistes, ¿no? Yo de verdad le doy gracias a Dios porque he cambiado muchos conceptos de mi mente, porque yo tengo una suegra que verdaderamente le doy muchas gracias a Dios por ser mi suegra, y que ha cambiado ese concepto de la palabra, así como el padrastro y la madrastra. Mi mamá tuvo padrastro y de verdad para nosotros fue una persona que nos enseñó mucho a confiar en ese proceso de ser aceptado y que no por ser padrastro eres malo y puedes ser abusador. Así es. Pues bueno, la Cenicienta sí tenía una madrastra mala, ¿no? Así es, esa sí era mala. Y fíjense qué importante, porque esta madrastra pone a la Cenicienta a trabajar y de ser princesa la transforma en la criada de la casa y le empiezan a poner el apodo de Cenicienta porque se la pasaba limpiando chimeneas y quedaba completamente cubierta de ceniza, ¿no? Y hoy en día que está muy de moda el bullying, y hoy en día que está muy de moda todos esos temas de abuso que suceden desde los niños, nunca nos damos cuenta de lo delicado que esto puede llegar a ser, porque la Cenicienta es de las pocas princesas de las cuales su nombre no se menciona en el cuento. Fue tan fuerte el impacto que hizo esta madrastra sobre la princesa, al grado que su nombre, aún como princesa, aún que todos sabemos en qué se desenlazó la historia,
fue la Cenicienta. Así Y es. sigue siendo la Cenicienta y podemos decir que fue en otra época, pero fue víctima de un bullying y permitió todo el tiempo que se le llamara de esa manera y permitió que nunca se le quitara el nombre. Y yo creo que esto es un tema muy importante porque las personas normalmente nos ponemos a nosotros mismos apodos y nos decimos que no somos dignos de estar delante de la presencia de Dios, nos apodamos a nosotros mismos malos y desagradables y luego salimos a la calle y andamos por la vida con nuestro propio apodo de cenicientas allá afuera, ¿no? Perdemos la identidad y se nos olvida que la Biblia declara que venimos de otro lugar, primeramente que no pertenecemos a este mundo, sino que tenemos una identidad celestial y que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y, y es con lo que empieza la Biblia, ¿no? Y vivimos nuestro día a día y se nos olvida el principio de la historia. Y el principio de la historia es que venimos de otro lado. Entonces, tenemos el mismo problema que tenía la Cenicienta. La Cenicienta se le olvidó que era princesa y dejó que se le pusiera un apodo y empezó a caminar por la vida. Y tenía sueños y tenía ilusiones y yo creo que su mayor sueño y su mayor ilusión era que se acabara ese tiempo. Y hay personas que andan allá afuera que de repente se endeudan, ¿no? Y entonces en vez de llamarse Pedro, Jorge, Ana, Luis, se llaman deudores, ¿no? Y andan caminando y andan sufriendo porque andan cargando un nombre que no es el de ellos, ¿no? Y la pregunta de todo el tiempo es, van delante de Dios y le preguntan, Señor, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Y las respuestas normalmente no llegan porque no es la respuesta que Dios quiere darnos, porque lo primero que dejamos de ver y la parte que dejamos de observar es quiénes somos. Independientemente de que hayamos cometido errores en el pasado, independientemente de nos emborrachamos y cometimos algún error, independientemente de que debemos dinero, independientemente de que nuestros actos nos lleven a consecuencias terribles, no dejamos de ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. No dejamos y en ningún momento nadie nos quitó el hecho de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso es bien importante porque si somos hijos de un rey, pues somos príncipes, ¿no? Y hoy en día a mí me gusta y la verdad me encanta ver estas historias que luego hacen con los medios de espectáculos y que traen al pobre príncipe Harry de Inglaterra, que lo traen en jaque. Y el cuate, ahora sí que literalmente, le importa muy poco lo que la gente opine, porque él se porta mal y sabe que hace mal, pero él sabe que es príncipe. Y cada vez que regresa a su casa y que seguramente le jalan las orejas, lo único que hace es, ahora sí que se quita la pela, se pone la corona y sigue caminando, porque sabe que es príncipe. Y pase lo que pase, eso no se lo va a quitar absolutamente nadie, ¿no? Y nuestras actitudes luego son de cenicientas porque andamos por el mundo queriendo ser la consecuencia de nuestros actos y no lo que fuimos creados, ¿no? Qué fuerte y qué importante es eso, René, para caminar en este mundo tan conflictuado, tan lleno de temores, tan lleno de limitantes, que no salgamos a la calle, que los zetas, que los narcos, que los violadores, que el mocha orejas y X, Y y Z, y nos atemorizamos sin saber que verdaderamente sí, no tenemos por qué ponernos en el tentadero, pero que verdaderamente, como hablas tú de ese principio de identidad, que primeramente somos hijos de Dios y que sabemos que hay una cobertura no por nosotros, no porque seamos buenos o malos, sino simplemente por recibir esa identidad, ese llamamiento de ser hijos de Dios. Y yo creo que en esto podríamos durar todo un día, todo un año, toda una vida, en tener esa revelación. Y de verdad yo le pido mucho a Dios por todos los que están cerca de mí, que se ha revelado esa naturaleza de ser hijos de Dios, porque es una revelación. No te puedes ubicar bajo las alas del Altísimo, bajo las alas de un Padre que te ame, que te acepta, no porque te portes bien o porque te portes mal, como muchos años de nuestras vidas pudimos vivir. Si te sacas buenas calificaciones, eres un buen hijo y mereces. Si te portas bien, mereces. Si te digo que te muevas para acá, mereces. Y vivimos a través de que podíamos merecer por conforme a nuestros actos, y ahora resulta ser que
la palabra de Dios que me invita a reflexionar y a recibirla como una verdad, que es una verdad, no una realidad, me lleva a vivir en esa plenitud de saber que soy hija y que no es por lo que haga o lo que deje de hacer. Exactamente. Decías tú, es una verdad y no una realidad. Normalmente vivimos en nuestra realidad. Lo que nos pasa día a día es una realidad, pero la verdad y la identidad que tenemos, esa no la quita nadie. La Biblia nos habla de que la verdad nos va a hacer libres. Quiere decir que cuando nosotros tomamos nuestro papel de príncipes y de princesas, ese día empezamos a ser libres porque reconocemos quién es el Padre que está por encima de nosotros, ¿no? Y viene la siguiente pregunta, bueno, ¿y cómo me hago príncipe? ¿Cómo me hago princesa, no? Y mucha gente confunde porque piensan que es algo, que los temas de Dios son ajenos y son espirituales y son lejanos, y no. Ahora sí que afortunadamente Dios sabía lo que nos iba a pasar y sabía cómo es nuestro patrón de pensamiento. Al final de cuentas Él nos creó y por eso nos puso un montón de ejemplos. Y el día de hoy seguimos teniendo monarquías alrededor de nosotros para que observemos cómo es que se es rey, cómo es que se es príncipe. Y es tan sencillo como ir al internet o buscar en el diccionario y buscar la palabra príncipe, buscar la palabra princesa. Y todo lo que diga ahí aplica a nosotros. En donde dice que debemos de recibir beneficios, en donde dice que debemos de gobernar con autoridad. Y igual que pasa en las realezas normales, o no normales, en las realezas que existen sobre la tierra, ¿no? Ellos no pidieron ser príncipes, ellos no pidieron ser parte de la realeza. Y sí, es un yugo difícil porque no debe de ser fácil vivir a los ojos de toda la gente. Y es una gran responsabilidad y es esa combinación. Y muchas veces nos confundimos y eso es algo que le pasó a la Cenicienta, ¿no? Ella soñaba con volver a ser princesa, pero nunca quiso tener la responsabilidad de gobernar, ¿no? Las que gobernaban eran sus hermanas y ella se sentía menos y entonces desde el momento en donde se siente menos, pues ya perdió, ¿no? Hay muchas cosas que le digo a la gente que tenemos principios que tenemos que entender. El reino de Dios tiene principios y curiosamente Dios lo sabe de esta manera. Entonces las cosas que son importantes en la Biblia siempre vienen primero, ¿no? Así es. Y lo primero que nos dijo es que Él nos hizo imagen y semejanza de Él. Una cosa que dijo antes es que tenía que poner orden, porque no pudo bendecir la tierra y no pudo hacer nada a menos que pusiera orden. Entonces por eso dice, y había desorden sobre la tierra. ¿Y qué hizo? Separó las aguas de lo seco y la luz de la oscuridad, y después de poner orden, empezó a bendecir. Y es algo que tiene que suceder en nuestra vida y con nuestro nombre también. Por mientras vamos rápidamente a un corte comercial. Les recordamos los teléfonos en cabina, 38 13 13 50 y el 51. Pues bueno, ya estamos de regreso con nuestra primera llamada. Muchas gracias, Rebeca. Rebeca nos pregunta, René, mencionaste que hay que vivir con principios de reino y la pregunta es, ¿cuáles serían esos principios? Yo creo que lo más importante, Rebeca y amigos que nos escuchan, es entender cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos, porque la Biblia nos promete que nosotros podemos traer ese reino a este lugar y entonces pasar por encima de lo natural. El primer principio, Rebeca, al que debemos aspirar es a tener una vida sobrenatural, una vida que vaya más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. En el momento que creemos eso, le damos entrada automática a Dios a nuestras vidas, porque dejamos de hacer las cosas con nuestras manos y con nuestro entendimiento y pasamos allá. Segundo principio, yo creo que es tomarnos la Biblia literal y empezar a creer en eso literal. Yo soy de las personas, les compartí a un grupo de jóvenes con los que platicaba durante el verano. Yo soy de las personas que me atoran una palabra de la Biblia y no paso de ahí, le digo, Dios, hasta que me expliques, y con el compromiso que lo voy a buscar, ¿no? Y este año empecé a darle la vuelta a la Biblia otra vez y empecé en Génesis muy contento y llegué a Éxodo y me atoré y hasta el día de hoy no he pasado de Éxodo y estoy aprendiendo más que nunca en mi vida, pero porque tomo paso por paso y le creo a Dios específicamente que la Biblia es un libro inspirado por Él, que es un libro contemporáneo, que no es un libro que aplique nada más a la antigüedad, sino que es un libro que es completamente vigente. Y yo creo que cuando empezamos a entender esos principios, podemos empezar a ver cómo se materializa el reino de los cielos.
hay principios de vida, hay principios de finanzas. Yo creo que de lo que más habla la Biblia después del amor es de las finanzas en la Biblia. Y la Biblia es un manual, ahora sí que detalladísimo, de cómo vivir una gran vida financieramente, en donde podemos tener éxito en todo lo que hagamos, siempre y cuando entendamos los principios del reino, siempre y cuando entendamos que el dinero no es nuestro, siempre y cuando entendamos que el dinero sirve para establecer el reino de Dios. Y esto no quiere decir que... Es que hay muchos mitos, ¿no? De, Señor, dame, yo te doy. Uno de los principios es, con Dios las cosas no son un intercambio. La misma Biblia dice que nadie le gana a Dios a dar. Entonces, imagínate si nosotros quisiéramos hacer de un principio un intercambio, pues perdemos, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer, Rebeca, y encantado de platicarlo, es mándanos tus dudas, háblanos de temas en específico, y yo creo que podemos en los siguientes programas ir abordando los principios del reino para ayudarles a las personas y ayudarnos a nosotros también a entender eso y hacerlo más fácil cada día, ¿cómo ves? Así es, René. Fíjate que hablabas tú hace rato de lo que es la monarquía, y yo creo que hay quienes nacen dentro de la monarquía, como decías tú, ellos no pidieron ser príncipes o princesas, pero hay quien por contrato matrimonial o por pacto matrimonial entran a ser princesas, el caso de Leticia, y tuvo que aprender principios para entrar y moverse en la monarquía. Como se dice comúnmente, hay que aprender a mover el abanico si quieres vivir como princesa, ¿verdad? Entonces decía mi esposo, hijo, ¿quieres que te trate como príncipe? Pero no aplica los principios de comportarte como príncipe, nada más quieres que te trate y quieres los beneficios de príncipe, pero no sabes qué es ser un príncipe. Entonces, pues yo creo que también mucho se refleja en lo que es la vida cotidiana, que hablabas de la monarquía, como los principios del reino. Hay que aprender los principios del reino. Si yo no sé cómo tener una buena relación con mis hijos, pues voy a los principios de la Biblia, porque si yo deduzco que porque soy buena, a lo mejor pensando en que soy buena, soy mala, porque estoy sacando mis conjeturas o mis principios y mis sentimientos y mis emociones, y vaya que le he regado. Ya no lo has regado porque estás consciente, ¿no? Sí, y bueno, tenemos una oportunidad. Pero mira, acabas de hablar un principio muy gráfico. La princesa Leticia, ¿no? La princesa Leticia era una persona que no tenía acceso a la monarquía. Y podemos, ahora sí que, con el perdón de que nos escuchan, pero yo soy amante de los dichos mexicanos y yo creo que son muy gráficos. Podemos partir de dos principios, el principio del reino y el principio de los hombres, ¿no? El principio de los hombres diría, ¿cómo dicen? La mona, aunque se vista de seda, mona se queda, ¿no? Ese es un principio de los hombres, y eso es algo que la gente es como una manera de jalarnos hacia abajo de cuando vemos a otro que ahí va y que está progresando, y decimos, no, pues si los trapos no cambian a la gente, ¿no? Así es. Y hay mucha gente que dice, la gente no cambia, y definitivamente la gente no cambia, Dios nos puede cambiar. Así es. Y el principio de la tierra es ese, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda, pero velo de la otra manera. El principio del reino es, Leticia fue escogida por un príncipe para que ella tuviera la capacidad de subir a su nivel, y él estaba consciente de lo que iba a batallar y estaba consciente de que le iba a enseñar a ser princesa y luego reina de España. Así es. Entonces, esa es la diferencia entre un principio, ahora sí que de reino, y un principio de la tierra. La Biblia nos habla, y todos los principios de la Biblia tienen una contraparte. Nosotros sabemos que fuimos rescatados por Jesucristo, y la Biblia dice que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz, y en ese momento somos escogidos. Y tenemos las dos opciones. Ahora sí que sentirnos príncipes y princesas por ser escogidos, o quedarnos como monos, vestidos, ¿no? De seda, pero vestidos. ¿No? Con trapos o vestimentas muy caras que nos quieren hacer sentir, o queremos que esos vestiduras tan costosas nos hagan sentir que valemos porque traigo ropa de marca, pero realmente sigo siendo como la Cenicienta, mientras no cambie mi naturaleza de mentalidad, porque ella seguía siendo princesa. Exactamente. Y como lo decías tú, muchas veces las personas ven la bendición o el favor de Dios, lo ven traducido en lo económico. Y definitivamente, o sea, la Biblia habla de la bendición y de la abundancia. No hubo pobre. Ahora sí que si vemos de entre los hijos de Dios y los hombres y mujeres de los que habla la Biblia, no había pobres, había humildes,
pero hablaba de su actitud, no hablaba de su condición física. Incluso el mismo Jesús, que fue ejemplo de humildad, pero el cuate vestía dice la palabra que vestía una túnica de una sola pieza. Ahora sí que vestía lo que es el equiparable al Armani del día de hoy, al grado que los soldados, cuando vieron lo que traía puesto, en vez de romperlo, se lo rifaron. Jesús tenía toda una estructura dentro de sus 12 discípulos, y había un contador entre ellos. En ningún momento ellos vivieron ni de ofrendas, ni de limosnas, ni mucho menos, al contrario, ellos estaban acostumbrados a dar y a darse. Ellos alimentaban a las personas y estaban acostumbrados. El famoso milagro de los panes y de los peces no es un hecho aislado. La gente estaba acostumbrada a que recibía. Y a lo mejor en ese momento el Señor lo que quería era, ahora sí que manifestar y comprobar quién era Él, en donde aún la naturaleza se le sujetaba y podía multiplicar las cosas. Pero el hecho de que los alimentara era algo que pasaba todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si eres el Hijo de Dios y vas a venir a la tierra, no vas a venir a estar viviendo de la caridad de otros, ¿no? Y Jesús vino en el más bajo nivel espiritual y el más alto nivel de hombre a ponernos ejemplo de quiénes podemos ser nosotros. A ese nivel se rebajó, y eso quiere decir humildad. Él dejó a un lado lo que él podía hacer y se puso a nuestro nivel y nos dijo, miren, aquí está, y les voy a demostrar lo que ustedes pueden hacer si me creen. Y el principio es creer, ¿no? Y regresando al tema de la Cenicienta, pues es exactamente lo mismo. La Cenicienta dejó de creer quién era, ¿no? Y la Cenicienta no iba a poder obtener ningún beneficio en calidad de Cenicienta porque escasamente salía de su casa. Y yo creo que es algo que se traduce a nuestra vida cotidiana. Nos metemos en problemas, nos hacemos chiquitos en nuestra propia actitud y llega un momento en el que no salimos de casa. Llega un momento en el que dejamos de soñar y dejamos de ver por las ventanas de la oportunidad que hay alrededor de nosotros. Porque sí, hay quienes se ven en problemas económicos y sueñan con ganarse la lotería, pero no son capaces de levantarse y comprar un boleto, ¿no? Y después no son capaces de agarrar y abrir la Biblia y empezar a leer las promesas. Hay más de 10,000 promesas en la Biblia que nos hablan de las cosas que pueden llegar a suceder en nuestra vida si lo decidimos, poner en manos de Dios. Así es, René, pero fíjate que para mí ha sido muy difícil ese principio de humildad. Yo entendí humildad en el aspecto de dejar que otros, o de poner la otra mejilla para que los otros me hicieran o me dieran, cuando verdaderamente ni siquiera el concepto de humildad estaba claro en mi mente. Ese principio que hablas tú de ser humilde por verdaderamente saber que soy hija de Dios y que ya no es a través de lo que yo haga o de lo que yo piense que puedo reinar, sino a través de los principios de ser hija de Dios. Entonces ese es un concepto muy, muy diferente hay personas, he escuchado muchos comentarios de que dicen, es que si busco a Dios me voy a hacer pobre, porque Dios dice que dichosos los humildes. Entonces, pues me voy a hacer pobre y yo no quiero ser pobre. Y verdaderamente es que no estamos, como decías tú, dentro de esas 10,000 promesas de abundancia de la que Dios nos habla. Y no nada más económica, cuando verdaderamente conoces ya del reino de Dios y de lo que Dios hace y del poder de Dios, no necesitas que tu número uno sea el dinero, porque ya estás buscando el reino de Dios y como dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te llega por añadidura, y es una verdad. Así es. Pero sigo pensando en mi realidad y no en mi verdad. Necesito conocer la verdad, como decías tú anteriormente, para que la verdad me lleve a vivir a esa libertad a la que Dios me ha prometido y a la que Dios quiere que vivamos y demos ejemplo de vivir en esa libertad. Así es. Mira qué interesante, nos llamó Antonio Palacios y dice, estoy escuchando su programa y pienso que no importa lo que haga y cómo lo haga, Dios me puso en este mundo y soy su hijo. Y luego menciona, tal como soy, me dio todo lo que tengo para vivir en esta vida y ser feliz, como yo lo entienda, y puedo hacer lo que quiera siempre y cuando me ame y me respete a mí mismo y a los demás en la medida que pueda. Antonio, tienes toda la razón del mundo. De hecho, te invito a visitar mi página, que es devocional.net. Y ayer precisamente escribía un tema que se llama Para que seamos el ajonjolí de todos los moles, y que habla precisamente sobre esa identidad.
y lo mencionaba ahorita Ana, luego nos acercamos a Dios y pensamos que tenemos que cambiar. Y hay una parte de nosotros a la que nos resistimos y no queremos, o sea, es que, y muchas veces tiene que ver, es que yo no quiero dejar de ir a fiestas, y yo no quiero dejar de esto, yo no quiero dejar lo otro, y dices, no, así como dice Antonio, Dios me creó y Él me ama tal como soy, ¿sí? Y eso quiere decir, mucha gente pierde su sabor y pierde su identidad porque se deja engañar por otras personas y deja que otras personas tomen el control de su vida. Y dices, no, o sea, si eres chicharachero, eres chicharachero para Dios. Dios te permite, Dios te creó de esa manera y esa es la parte de ti que hace sonreír a Dios todos los días. Pero sí, Antonio, y esto es la parte que me gustaría mucho en la que reflexionaras, es, aún con todo esto, tú eres príncipe. Y todas estas cosas donde dices, en la medida de lo que pueda, no es en la medida de lo que pueda, es en la medida de lo que tienes derecho. Y como príncipe tienes más derechos que responsabilidades. Las responsabilidades son del reino y son inescrutables y no puedes eliminarlas. Pero cada vez que tú decides tomar tu actitud de príncipe, los beneficios son multiplicados, y entonces dejamos de depender del alcance de nuestras propias fuerzas y empezamos a vivir con esas fuerzas de Dios, de las que todo el mundo habla, pero nadie puede tener constancia, ¿no? Y esto tiene que ver, y para regresar al tema, tiene que ver con la Cenicienta, ¿no? Así. La Cenicienta, ¿qué hacía? La Cenicienta veía con su carne y ella decía, pues yo soy la Cenicienta, soy la sirvienta de esta casa y me quedé atorada aquí y hago lo que puedo dentro de lo que puedo. Y los que vimos la caricatura después de haber leído el libro, pues su consuelo era tener amigos pequeños, tenía amigos ratones y pájaros que eran buenos, pero todos sus amigos eran pequeños. No tenía ningún amigo a su propia estatura. Y aunque se ve bonito en Disney, si lo vemos es bien chistoso porque luego tendemos, y esa es una tendencia natural, siempre tratamos de juntarnos con alguien que sea más pequeño que nosotros. Y es como si nos consoláramos y dijéramos, siempre hay alguien que está peor que nosotros. Y si lo pensamos, es más en la condición en la que estamos, cuando estamos en medio de problemas y cuando estamos endeudados o cuando vemos que estamos mal, nos juntamos con otras personas que tengan problemas también y luego todos nos justificamos y estamos todos juntos, ¿no? Pues sí, pero digo que contrario a de que si verdaderamente reconozco que estoy mal, buscar a alguien que me ayude a salir de lo que estoy y no buscar personas que puedan ser más pequeñas que yo, que ni siquiera conocen de mi misma naturaleza. O sea, si la Cenicienta se junta con alguien que no le puede recordar que no ha dejado su investidura, porque aunque le pusieron un letrero de Cenicienta, tú eres la que vas a servir aquí, nosotros somos las que vamos a reinar, cuando ellas verdaderamente no tenían naturaleza de princesas, ni la madrastra ni sus hermanas, no tenían esa naturaleza, no tenían ese llamamiento. Entonces ellas le vendieron el papel y ella lo compró, y su actitud fue comportarse como una Cenicienta. ¿Y cuántas veces en el mundo, en este mundo que vivimos, nos venden una etiqueta, nos la compramos, es que tú eres el malo, pues para no hacer quedar mal a mi papá y a mi mamá, voy a ser el malo. Y sigues viviendo con esa idea de que eres malo, no buscas ayuda, no buscas quien te eche la mano y sigues desarrollando esa naturaleza de maldad y voy a ser más malo para no hacer quedar los mal. Claro, perdón que te interrumpa, pero mucha gente hasta se jacta, yo soy la oveja negra de la familia, sí, ¿no? Y piensan que es una manera de justificar su vida. Y entonces es así, se puso la etiqueta y entonces ya tengo como que permiso para hacer las cosas, ¿no? Pero fíjense, qué importante es esto, porque hablamos de dos cosas y yo creo que hemos repetido varias veces la actitud de la Cenicienta, sentirse mal y hacerse pequeña, ¿no? Y su identidad de princesa. Ahora, si lo traducimos a nuestra relación con Dios, ¿sí? Afortunadamente, el día de hoy, nosotros vivimos bajo el efecto de la sangre y del sacrificio de Jesús en la cruz, ¿no? Todos tenemos acceso delante de Él. Ya vamos a corte, ok. Y nos vamos a corte con este pensamiento. Todos tenemos acceso directo a la presencia de Dios y podemos ir en calidad de Cenicienta. Pero ¿qué pasa cuando vamos en calidad de Cenicienta delante de Dios? Los dejo con este pensamiento. Bueno amigos, ya estamos de regreso. Les recuerdo los teléfonos de cabina 38 13 13 50 y 38 13 13 51. No dejen de escribirnos, no dejen de hablar, perdón, de escribirnos, nada del mail, ¿verdad? No dejen de hablarnos, aquí estamos para contestar sus preguntas y va a ser una delicia. Si nos dejan sus emails,
lo que no alcancemos a contestar al aire, y con todo gusto se los contestamos por correo electrónico. Y bueno, regresamos, les decía, ¿qué es lo que pasa cuando llegamos delante de Dios en calidad de cenicienta? ¿Qué opinas tú, Ana? ¿Qué pasa? Pues nunca voy a recibir lo que Dios me ha prometido, porque sigo pensando en que soy cenicienta, que no tengo derecho, que ya mi naturaleza ya, mi papá ya se murió, yo ya no soy princesa, ya se murió el príncipe y yo ya dejé de ser princesa. Entonces, pues la verdad es que me siento que no puedo entrar a la presencia de Dios, no tengo derecho ya a pedir lo que me corresponde. Entonces, pues sigo con una mente bloqueada y una mente humana en que sigo pensando en que tengo que trabajar todos los días de mi vida y afanada, trabajando, limpiando y haciendo los quehaceres de la casa y metida en mi misma cueva. Así es. Yo me pongo a pensar en esto. Ana tiene un hijo futbolista, ¿no? Entonces, y yo lo veo de esta manera, cuando uno va a casa de Ana, espero que luego los invite a todos. Ah, sí, claro. La casa de Ana siempre está rechinando limpia, y a mí esta me da pena que no sé ni por dónde pasar porque todo está bien limpio. Y ya me quiero imaginar cuando José Raúl llega con sus tachos llenos de lodo y todo, y entonces de repente la que se pone histérica es Ana, y lo que le pudiera pedir simplemente está bloqueado, ¿no? Obviamente Dios no es de esa manera, pero fíjense nada más que interesante. Nosotros podemos y tenemos acceso delante de Dios, aún en nuestra calidad de cenicienta, y lo más probable es que recibamos aquello que pidamos. Pero normalmente vamos y pedimos consuelo, normalmente vamos y pedimos tranquilidad, y eso que pedimos es lo que recibimos. Pero si nosotros entramos, ahora sí que la pregunta del millón, y si lo llevamos a lo natural, es ¿cuánta oportunidad tenemos cuánta oportunidad tenemos verdaderamente, si hay una fila de 5,000 cenicientas, de realmente sobresalir? Pero ¿qué pasa cuando nosotros decidimos ponernos nuestra cara de príncipes y de princesas? Cuando decidimos ir en calidad de hijos del rey, y entonces sí llevar nuestras súplicas, y no solamente entrar a la presencia del rey, sino sentarnos en sus brazos y decirle, papi, ¿no? ¿Tú querías compartirnos algo que habías leído? Como todo un junior, es que tener esa plenitud de sentirte junior, René, es de verdad otro mundo aparte, sentirte que tienes un papá que no lo puedes reflejar a ningún humano en esta tierra, por mucho que te amen y por mucho que te entreguen su amor y su dinero y su cartera. Pues realmente entrar a esa plenitud de saberte hija de Dios y que Él ya te puso para enseñorearte y gobernar en esta tierra, pues es un punto y aparte, pero necesito, ¿verdad?, entrar en una renovación de mente. Sí, fíjate que yo quería compartirles esto que decía, la princesa, aunque dice obviamente, y por mucha princesa que fuera en el fondo, nunca tendría una oportunidad de ir delante del príncipe y de conquistar su corazón si su exterior no era cambiado y adecuado a lo que había dentro de ella. Es decir, no era una princesa por dentro y por fuera, sus posibilidades de siquiera acercarse al príncipe eran nulas. Entonces, ¿cómo es tan importante? No nada más mi exterior, como decíamos, de las ropas de marca o que son costosas, y porque son costosas estoy bien vestida y soy acepta, y es uno de mis talones de Aquiles, donde mi proceso de aceptación ha sido en base a verme bien. Ahora me gusta verme bien, pero porque me gusta verdaderamente reflejar que mi interior y mi exterior, como es son lo mismo, es uno mismo, estoy reflejando y estoy dando la gloria al que haya hecho la transformación dentro de mi corazón. No fueron las vestiduras, gracias a Dios nunca me dio por gastar millones de pesos en ponerme unas ropas de Christian Dior, porque me gustaban mucho las de Christian Dior, y pues no fue mi principio, pero sí verdaderamente mucho tiempo busqué la aceptación a través de verme bien por fuera, cuando mi corazón seguía pensando en que no era digna. Así es. No, y ve qué importante. Yo cuando pienso en esto de entrar en calidad de príncipes y princesas delante de Dios, la verdad no puedo evitar acordarme del famoso rey David. El año pasado tuve la oportunidad de viajar a Europa, y me acuerdo mucho de que
bueno, yo tengo una fascinación por visitar iglesias. Me gusta mucho ver cómo las personas expresaban su fe en aquel tiempo y cómo pintaban. Y estábamos en Brujas, en Bélgica, y había unos tapetes que eran unos tapetes enormes, pesadísimos, y eran todos tejidos a mano, y todos estos tapetes estaban colgados de las paredes y reflejaban escenas de la Biblia, ¿no? Y hubo un momento en el que me sentí tan cómodo y estaba tan contento de entender esa sensación de la persona. Ahora sí que yo decía, ¿cómo se sintió esta persona cuando estaba tejiendo esto para Dios, ¿no? Y me senté en una banca y empecé a cantar. No crean que me solté cantando, no, empecé a tararear una canción en lo bajito, y llegó una persona y me dice, por favor guarde silencio, ¿qué no se da cuenta que está en la casa de Dios? Y me acordé de David el rey y decía, con el respeto de quienes creen de esta manera, pero dije, estas personas no conocen a Dios. El rey David pasaba delante de Dios y eso era lo que garantizaba su presencia, porque él hacía fiesta. La Biblia declara que en la presencia de Dios hay gozo, plenitud de gozo. O sea, en la presencia de Dios hay pachanga, ¿sí? En la presencia de Dios tenemos que entender a dónde vamos y a qué vamos. Y si entramos con nuestra actitud agachada delante de Dios y pensando que tenemos que portarnos bien y ser humildes y guardar silencio, como si Dios se fuera a enojar porque nosotros hacemos ruido, ¿no? Las iglesias son ahora sí que arquitectónicamente son maravillosas. Me ha tocado estar en muchos conciertos y son uno de los lugares donde tienen la mejor acústica, y debería ser ese lugar en donde hubiera esa fiesta y esa algarabía que subiera delante de Dios todo el tiempo, ¿no? Así es. Y como leías ahorita, que realmente tengamos oportunidad de llegar y recibir el favor de Dios, no porque querramos, sino porque tenemos derecho. El hecho de ser hijos nos da derecho, ¿sí? La humildad nos enseña que dependemos de lo que Dios nos dé, pero la identidad nos da derecho. Y es como el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo regresó y fue reinstaurado en su puesto. Y dice la Biblia que incluso le fue puesto anillo, y el anillo era símbolo de autoridad. El cuate la regó, se emberrinchó, se gastó, se pisteó el dinero, todo lo que quieran, pero cuando regresó a su casa, y regresó a su casa en calidad de hijo. Otro Harry. Y entonces le fue dado lo que por derecho le correspondía, porque el rey no tiene hijos pobres, y el rey no tiene hijos fregados, ¿no? Dice Sofía Álvarez, que nos habla, dice, entonces en este mundo todos deberíamos ser princesas y príncipes ante los ojos de Dios, y hacer valer esa condición humana sin importar las circunstancias de la vida en la que nos encontramos. Y lo dice, pobres, ricos, panaderos, limoneros, políticos o amas de casa. La actitud es ser y sentirse todos con los derechos de un príncipe, exactamente. Y no es ante los ojos de Dios, Sofía, es ante nuestros propios ojos, porque Dios tiene muy claro quiénes somos y Dios tiene muy claro a dónde vamos. Y yo creo que es muy importante dejar claro, cuando nosotros vamos delante de Dios y le pedimos a Dios que transforme nuestras vidas, no podemos ir con una actitud pequeña. Si nosotros esperamos algo grande en nuestra vida, si nosotros anhelamos la salud, no podemos ir como Cenicientas, ¿no? Porque la Cenicienta estaba toda enferma, respiraba hollín todos los días, ¿no? Así es. Y era de lo que el aire que respiraba estaba contaminado todo el tiempo. Si nosotros estamos orando por sanar de un cáncer, si nosotros estamos orando por sanar de una gripa, si nosotros estamos orando por sanar nuestras finanzas, tenemos que tener la conciencia de que el resultado va a ser autoridad, que el resultado va a ser como suceden las cosas en el reino de los cielos, y donde los milagros son cotidianos, no como aquí. A mí me frustra cuando la gente piensa en un milagro, porque piensa en un milagro como algo muy esporádico, cuando el milagro, la definición es la intervención divina, ¿no? Entonces nosotros podemos aspirar a esa intervención todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos derecho. A mí me encanta cuando Jesús regresó después de resucitar y les dejó la gran comisión, y dice, y todas estas señales les seguirán a los que creen, ¿no? Y una de las cosas que más me preocupan el día de hoy, dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y no es una condición del enfermo, sino es una condición del que cree y que tiene el valor de sentirse representante de Dios en esta tierra e ir a imponer sus manos físicas para que el Espíritu de Dios sane a las personas. Y el día de hoy estamos invadidos de cáncer y estamos invadidos de tantas cosas
por la falta de la fe de las personas, porque la gente no se atreve a creer aquello que no es que tengamos como beneficio, sino que es nuestra obligación. Dios nos dejó, Jesús vino y nos dejó una gran comisión y nos dijo sobre todo lo que tienen que hacer. Esto es lo único que importa. Así es, René, fíjate que hablabas de autoridad y yo creo que si ya recibimos esa identidad de hijos por la condición que nos es dada a través de su Hijo Jesucristo, que fuimos creados a imagen y semejanza de Él, ya nos es dada esa responsabilidad, y hablabas tú de autoridad. Ahora tenemos la misma autoridad que Jesús ha tenido, porque Él es el que era, el que es y el que ha de venir, de hacer las cosas, y dijo, y mayores cosas harán ustedes en mi nombre. Hoy leía y recibía la palabra de Efesios 3:20, que dice, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pero el poder nos es dado a través de conocer, decías tú en un inicio del programa, los principios del reino. No es de los principios de lo que yo creo, en los que yo he trabajado o en los que yo he vivido, sino en los principios de los que me habla la palabra de Dios, que es todo el sustento de mi transformación de vida. Así es un principio, hasta se parece principio y príncipe, ¿no? Así es. Yo creo que el príncipe es el primero. Así es. ¿Sí? Es Y después del rey es el primero. Y sí, la Biblia nos dice, y Jesús nos lo prometió y nos lo encargó, dijo, mayores cosas que las que hice yo. Así y es. mucha gente se limita y dice, no, es que Jesús fue Era especial. Jesús. Es especial porque es el Hijo de Dios. Así es. Pero se vino y se puso a nuestro nivel y nos dijo, esta es la puntita de lo que podemos hacer. Porque yo voy delante del Padre e intercedo por ustedes para que esto suceda. Y estamos a un minuto ya de irnos. ¿Algún comentario final rapidísimo, Ana? Pues eso, que verdaderamente busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llega por añadidura. Cual sea tu problema, busca los principios del reino, busca la Biblia, ora, abre tu corazón a Dios y Él te va a hablar. Los bendecimos, los amamos y esperamos que de verdad sigan recibiendo todas las bendiciones y que gobiernen, que tomen esa autoridad que ya Dios les ha dado para gobernar. Perfecto, pues amigos, nos escuchamos aquí todos los sábados de 8 a 9 de la mañana. Va a ser una delicia, Ana. Esperamos tenerte más seguido por aquí. Ya vi que te gustó el micrófono. Los invito a visitar mi página devocional.net con V, y todas las dudas que tengan, con todo gusto, es info@devocional-mediodiario.com. Ahí pueden escribirnos, ahí pueden expresar sus dudas, sus quejas, sus comentarios. Va a ser una delicia contestarlos, y si podemos hacer algo aquí al aire, encantados de la vida que lo hacemos. Me despido. Ana, muchas gracias. Gracias a ti, René, y gracias bendiciones a los que nos escuchan. a todos. Los amamos en Cristo y reciban y conozcan de Él. Hasta luego.